Bienvenidos a todos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las distinciones más profundas y, francamente, más fascinantes de la mente humana. Hablamos de esa inmensa y muchas veces invisible diferencia entre pensar de verdad y, simplemente fingir que lo hacemos. Guiados por las brillantes reflexiones del filósofo Mehrab Mamardashvili, vamos a diagnosticar una especie de enfermedad intelectual que está por todas partes en nuestra era y, con un poco de suerte, descubriremos cómo curarla. Así que preparad esas mentes curiosas y vamos a preparar el escenario para el viaje de hoy. Fijaos, esta es una de esas preguntas socráticas que te dejan paralizado. Podemos llegar a preguntarnos, ¿estamos teniendo pensamientos verdaderamente originales o simplemente estamos alquilando espacio en nuestra cabeza para conceptos y palabras prefabricadas? Porque muchas veces vamos por la vida creyendo firmemente que entendemos las cosas, cuando en realidad solo estamos recitando un guión que alguien nos ha prestado. Y como personas dedicadas al estudio y al conocimiento, esta pregunta va a ser el motor absoluto de nuestra exploración de hoy. Nos obliga a cuestionar nuestros verdaderos motivos. ¿Buscamos la verdad o, en el fondo, solo buscamos el aplauso? Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos la trampa de los simulacros. Luego definiremos qué es el pensamiento genuino. Pasaremos a un caso de estudios sobre Platón. Luego otros sobre Petrarca. Y terminaremos hablando sobre el valor de pensar. Arrancamos con el punto 1, la trampa de los simulacros, o esa ilusión intelectual en la que es facilísimo caer. Y más hoy en día, en un mundo que parece premiar el tener siempre una opinión rápida y brillante sobre absolutamente cualquier tema, sin exigirnos profundizar de verdad. El filósofo Mehrab Mamardashvili usa un término que me parece brutal para describir esto, el simulacro. Viene a ser como un fantasma o un doble de una idea. Y esto pasa continuamente porque el lenguaje siempre está ahí, esperándonos. Antes de que podamos siquiera procesar una emoción genuina o hacer el esfuerzo titánico de crear un pensamiento original, ya existen palabras hechas a medida, listas para ser consumidas. Y claro, al coger esas palabras sin haberlas procesado por dentro, creamos un simulacro. Reemplazamos ese trabajo duro, vital y hermoso que es el descubrimiento intelectual por una imitación completamente hueca. Y ojo a esta metáfora que extraemos de nuestras fuentes, porque dan en el clavo: el baile de San Vito. Históricamente, el baile de San Vito es un trastorno neurológico real, donde el cuerpo empieza a hacer movimientos espasmódicos, casi como una danza macabra, pero sin que la persona tenga el más mínimo control sobre ellos. El cuerpo se mueve a un ritmo frenético de forma mecánica, pero la mente, la intención consciente, no está al volante en absoluto. Entonces, el punto clave que debemos entender hoy es este. Igual que esa enfermedad obliga al cuerpo a moverse sin sentido, la presión social, la vanidad y el postureo de querer parecer muy eruditos nos empujan a un baile de San Vito, intelectual. Hacemos la actuación mecánica, movemos los labios y soltamos teorías complejísimas, pero nuestra mente, esa chispa genuina del intelecto, ni está ni se la espera. Las palabras nos usan a nosotros, no al revés, y eso, en última instancia, es perder por completo nuestra autonomía intelectual. Vamos al segundo bloque. Definiendo el pensamiento genuino, yendo más allá de la simple actuación. Porque si el baile de San Vito es la enfermedad de la mente moderna, ¿cuál es la cura? Vamos a ver exactamente cómo se siente el pensamiento puro en su estado natural. Si ponemos esto en una balanza, en un lado tenemos la expresión impulsada por la vanidad. Esta se mueve solo por el ego. Busca que le den palmaditas en la espalda y le encanta ponerse las ideas de otros como si fueran accesorios de moda. Se alimenta puramente de clichés. Pero en el lado opuesto tenemos el descubrimiento intelectual genuino. Este solo se mueve por la búsqueda inquebrantable de la verdad y requiere vulnerabilidad, una auténtica desnudez académica, porque implica soltar la red de seguridad de las palabras prestadas, pero intentar ver el mundo con claridad meridiana. Y aquí da exactamente igual si al final hay aplausos o no. Para identificar ese pensamiento puro cuando ocurre, Mamardashvili nos dice que se siente casi como un relámpago. Es un evento de claridad repentina y penetrante. Hablamos de una honestidad intelectual profundísima que, atención a esto, no se puede fabricar a voluntad, no puedes sentarte en un escritorio y forzarlo mecánicamente. Y lo más fascinante de todo es que, incluso si esa verdad que descubres resulta ser dolorosa o incómoda, el mero hecho de pensar con esa pureza desata una alegría interior incomparable, una sensación de integridad total, porque por fin estás tocando la realidad con tus propias manos. Pasamos al bloque 3. Un caso de estudio interesantísimo, la advertencia de Platón. Vamos a ver cómo estas abstracciones filosóficas aterrizan en un drama humano completamente real.
Viajamos en el tiempo a la antigua Grecia. Resulta que el gran Platón tenía la enorme esperanza de encontrar a un gobernante que pudiera ser ese legendario rey filósofo. Así que se fue a Siracusa para instruir al tirano Dionisio. Pero claro, Dionisio no tenía ninguna gana de hacer el trabajo duro de pensar. Él quería el atajo. Escuchó a Platón un rato, por encima, e inmediatamente cogió y publicó esas ideas como si fueran un descubrimiento propio y genial. Su objetivo, deslumbrar a la élite y darse un baño de sabiduría que en realidad ni había sudado ni le pertenecía. La respuesta de Platón en su famosa séptima carta no tiene desperdicio. Es de una precisión quirúrgica. Dice así: se ve claramente que esto está escrito por una persona que quiere exhibirse y adquirir fama. En cuanto Platón leyó el texto de Dionisio, lo caló al instante. Vio el simulacro de frente. Supo que ahí no había amor por la sabiduría, sino puro y duro afán de exhibición. Era, literalmente, el ego disfrazado de filosofía. Y la lección que sacamos de esto es atemporal. Dionisio es el caso trágico perfecto de alguien atrapado en ese baile de San Vito. Sí, le robó las palabras a Platón, pero se saltó por completo la transformación interior que conlleva entenderlas de verdad. Ese es el inmenso peligro de tratar el conocimiento como una medalla que te cuelgas en la chaqueta para impresionar a los demás, ignorando por completo la experiencia vivida que es, al final, lo único que le da sentido a ese conocimiento. Punto 4. La realidad de Petrarca. Vamos con nuestro segundo caso histórico, que es justo la cara opuesta de la moneda, una mente que nos muestra el poder arrollador de la autenticidad intelectual. Hablamos del extraordinario poeta renacentista Francesco Petrarca. Para él, escribir esos versos inmortales no era montar una obra de teatro para el público. Para Petrarca, la pluma y el papel eran literalmente extensiones vitales de su ser. De hecho, nuestras fuentes sugieren que para él la poesía era una realidad mucho más pura y tangible que los eventos biológicos del día a día. Él no escribía para describir una vida que ya tenía. Su poesía era la manifestación misma de su espíritu. Era el pensamiento puro hecho carne. Si los ponemos frente a frente, la diferencia es abismal. Dionisio usaba las ideas como quien alquila un traje carísimo para ir a una fiesta y aparentar ser quien no es. Petrarca, en cambio, no llevaba ningún disfraz. Dejaba que la idea penetrara hasta el fondo, cambiando su forma de ser, de respirar y de estar en el mundo. Esa es exactamente la infinita distancia que hay entre adoptar un simulacro y vivir un pensamiento genuino. Y llegamos a la quinta y última sección, el valor de pensar. Vamos a coger todas estas lecciones y ver cómo nos interpelan hoy a nosotros en nuestras propias vidas. Si repasamos lo que hemos visto, las categorías no dejan lugar a dudas. El que interpreta, el que simula, vive en un vacío mecánico constante, es esclavo de su ego y está condenado a repetir clichés en bucle. Pero el pensador genuino, ese que de verdad busca la claridad por encima de todo, experimenta la realidad de una forma radicalmente distinta, vive en el descubrimiento original continuo y siente una alegría lúcida y penetrante que nadie le puede falsificar. Pero claro, salir de esa cómoda zona de confort donde repetimos frases hechas y teorías recicladas no es ninguna broma. Parar el baile de San Vito de nuestra mente requiere una valentía enorme en el día a día. Exige una honestidad brutal. Implica admitir sin complejos que a veces no tenemos ni idea, que estamos perdidísimos, pero que aún así estamos dispuestos a mirar la realidad a los ojos sin escudos, buscando esa chispa única y genuina que es el pensamiento propio. Y quiero cerrar este análisis dejándoos una pregunta resonando en la cabeza, porque hay una línea finísima entre buscar el conocimiento de verdad y buscar que nos validen. La próxima vez que vayamos a expresar una idea o dar una opinión, preguntémonos, ¿estamos hablando para descubrir la verdad o simplemente para que nos vean? Dejar atrás la actuación para buscar una claridad genuina es probablemente el reto más difícil, pero a la vez la aventura intelectual más gratificante en la que nos podemos embarcar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje. Ojalá estas ideas hayan encendido una chispa genuina en todos vosotros. ¡Hasta la próxima!